Bienvenidos un día más a este programa, su programa, que es La Tertulia. Hoy, como podrán comprobar a continuación, nos hemos encontrado muy diezmados, y es que la gripe y los catarros andan, también a los contertulios les afecta bastante. Entonces, bueno, trataremos de sobrellevar el programa. Yo creo que va a estar igual de entretenido, aunque haya menos personas. Y por eso saludamos hoy a Chema, que está con nosotros. Bienvenido, Chema. Y a Jesús, que además Carlos. nos falla, Jesús, bienvenido. Así que vamos a empezar con temas, como decíamos, llevamos ya llevando una serie de semanas que son temas locales, y luego ya a nivel regional o nacional. Pero empezamos el primer bloque siempre con temas locales que puedan interesar sobre todo a la ciudadanía de Puerto Llano. Y por ello, en primer lugar, vamos a hablar de que salía en las noticias y más información, el abulagar de Puerto Llano. Y es que el portavoz de Izquierda Unida de Puerto Llano, Florentino López, manifestaba en días pasados si la alcaldesa de Puerto Llano, Maite Fernández, reconocerá ahora que la decisión de urbanizar el abulagar ha sido un auténtico fracaso y si alguien se responsabilizará de este desaguisado. Declaraciones motivadas porque, según diferentes sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, el Ayuntamiento de Puerto Llano tendrá que pagar 1.300.000 euros más intereses a los propietarios de los terrenos expropiados que denunciaron el justiprecio. Todo ello como consecuencia de los recursos contenciosos presentados por los propietarios que no estaban de acuerdo con el precio fijado por el jurado regional de las valoraciones de sus terrenos. Y bueno, vamos a empezar un poco con Chema, que lógicamente como concejal del Ayuntamiento debe conocer a fondo este tema o si nos puede orientar un poco de qué va. Pues sí, vamos a ver si somos capaces de explicarlo fácilmente, ¿no? Vamos a ver, hay que hacer un poquito de historia. Esto viene del año 2011, las elecciones municipales anteriores, cuando el alcalde, Joaquín Hermoso Murillo, y el Partido Socialista, dentro de su programa electoral, ofrecieron a los ciudadanos de Puerto Llano pues que toda la zona del abulagar se iba a quedar pues prácticamente como los chorros del oro, ¿no? Entonces, en marzo de 2011, justamente a 2 meses de las elecciones, el Ayuntamiento de Puerto Llano firma un protocolo de actuación con la Junta, pero en realidad, como las cosas ya económicamente ya no iban bien, pues Joaquín Hermoso Murillo no fue capaz de plasmar unos acuerdos. Prácticamente este protocolo que firmó con Barreda era una declaración de intenciones. Y en esa declaración de intenciones lo que ocurría es que el Ayuntamiento de Puerto Llano declaraba su intención de urbanizar todo el tema del abulagar y la Junta declaraba su intención de comprar unas parcelas dentro de esa zona que se iba a urbanizar y construir viviendas sociales. Como el Ayuntamiento de Puerto Llano nunca ha llegado a urbanizar del todo el abulagar, yo creo que ahora mismo, no sé si hace 4 años estaba mejor o peor, pues quizás a lo mejor en muchos sitios estaba peor que hace 4 años. Pues realmente la Junta tampoco ha tenido la necesidad de comprar esas parcelas, que al final eran las que iban a servir para pagar los costes de urbanización, ¿no? Y entonces lo que ha ocurrido ahora es que el alcalde se lanzó en aquel momento a expropiar terrenos y a urbanizar, y aquellos propietarios que no estaban de acuerdo con el precio que se les dio en aquel momento, pues recurrieron a la justicia y les han dado la razón. Ahora hay que pagar 1.366.000 euros más los intereses de demora, más los costes de urbanización. Por eso hablamos hace 2 semanas de esto. Yo estaba hablando de 1,5 millones, no 1.300.000, es bastante más. Además, curioso, hay una cosa curiosa en todo este tema, y es que esos costes de urbanización, en principio la empresa que se estuvo haciendo la urbanización pasó en su momento una factura, una liquidación de los trabajos en torno a los 800 y pico mil euros, y cuando la empresa municipal del suelo se presentó esta factura, pues bueno, desde el Partido Popular dijimos y exigimos que antes de pagar esa factura, que por favor que los técnicos municipales hicieran un certificado con todas las obras que se habían hecho y cuánto ascendía, y sorpresa, los técnicos municipales han estimado que esa actuación urbanizadora asciende a 112.000 euros. ¿Cómo puede ser, no? Pues no lo sé.
No lo sé cómo puede ser, pero sorpresas te da la vida. Entonces estamos hablando que la deuda de la empresa municipal del suelo es en torno al 1,5 millones de euros. A día de hoy lo que ocurre es que esos intereses de demora van a ser muchos porque la empresa municipal del suelo no tiene dinero para pagar, lo único que tiene son parcelas y también es de esperar que los propietarios, ya que le fueron expropiadas las parcelas, pues supongo que lo que van a pedir es dinero y no van a querer en este momento parcelas, con lo cual al final el ayuntamiento de una manera o de otra tendrá que hacerse cargo de esa deuda, que es 1,5 millones de euros más, a día de hoy, repito, sobre un ayuntamiento que ya es uno de los más endeudados de España, ¿no? Y seguramente el más endeudado de Castilla-La Mancha. Entonces es un fiasco, evidentemente, coincido con Izquierda Unida, o sea, aquello que se prometió no se ha cumplido de ninguna manera y un desastre más. Jesús, ¿algo más sobre este tema o cómo podemos...? Sí. Bien, yo quisiera de alguna manera diferenciar lo que ha sido la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, en donde se incrementa el justiprecio que fijó los técnicos de la Junta, que realmente no hay una gran desviación en términos de valoración. Estamos hablando de un 8 o un 10% entre lo que se ofrecía en primer lugar a los propietarios de las parcelas y lo que luego la justicia ha sentenciado, ¿no? Pero como bien dice también Chema, probablemente los costes del pleito y los intereses de demora van a ser muy superiores a ese 8 o 10% de diferencia que hay entre lo ofrecido y lo reclamado y lo que luego la justicia hace apenas unas semanas ha estimado oportuno. Pero efectivamente estamos hablando de una cantidad que puede irse en torno al 1,5 millones de euros, que viene lógicamente de legislaturas y de corporaciones anteriores, pero que obviamente va a tener que hacer frente bien la actual corporación que tenemos en la actualidad en Puertollano o bien la corporación que pudiera salir de las elecciones del mes de mayo de este año 2015, porque esto es como se está diciendo de Grecia, los gobiernos que entran tienen que corresponsabilizarse de los gobiernos salientes, tiene que ser así. Por tanto, esto que quede claro que realmente no es que la cantidad se haya incrementado en 1,5 millones con respecto a lo que había que pagar, que va a ser en algunos cientos de miles, pero que ya había un compromiso adquirido y que la valoración que ha hecho la justicia ahora pues incrementa en parte la que se había hecho en aquellos años donde se inició el proyecto de urbanizar el Abulagar. Eso por un lado. Por otro lado, estamos ante un resultado más de una política de inversiones mal ejecutadas, mal planificadas, mal diseñadas, en la consideración de que nuestro pueblo puertollano pues iba a conocer un desarrollo realmente espectacular, no solamente a nivel de creación de puestos de trabajo y de nuevas industrias, sino también en términos de urbanización. El proyecto del Abulagar, ya entonces mucha gente lo vio como algo realmente, un gigantismo que lindaba con la especulación urbanística, por otra parte tan en boga en España en aquellos años, y que, al igual que ha ocurrido en otros lugares de España, pues también en Puertollano pues ha supuesto un auténtico fiasco que ha conllevado pues que tengamos una barriada que prácticamente está levantada en una gran parte de su geografía física, que no se ha hecho nada y que parece ser que será muy complicado en los próximos años poder levantar urbanísticamente aquello, y encima unas deudas contraídas con unos propietarios, el hundimiento de la empresa que teóricamente iba a urbanizar aquello y se comprometía a levantarlo, y bueno, tenemos un campo de fútbol que está ahí y que muchos nos planteamos Un equipo. ¿para qué? Yo que soy futbolero y muchos sabéis que me gusta mucho el fútbol, pero yo siempre he considerado como innecesario, y de verdad no lo digo ahora porque de alguna manera el fracaso tanto deportivo como urbanístico así lo reflejen, pero de verdad que yo ya entonces me parecía absolutamente innecesario para un pueblo como Puertollano, teniendo como teníamos un estadio que evidentemente que admitía mejoras. El Estadio Sánchez Menor pues no se diseñó como un campo de fútbol, sino como una especie de polideportivo, de campo mixto, fútbol y pista polideportiva de atletismo, pero que creo que para las necesidades deportivas y futbolísticas de Puertollano, pues creo que era absolutamente suficiente. Y sin embargo se acomete
en principio con unas propuestas parece que muy positivas y muy interesantes para el ayuntamiento y para nuestro pueblo, puesto que prácticamente se nos dijo que el campo iba a salir de una manera casi gratuita con la concesión de las licencias para urbanizar aquel barrio. Al final ha habido que poner dinero municipal para completar la construcción del campo y desde luego lo que está claro es que la urbanización del barrio está ahora mismo patas arriba. Por tanto, no deja de ser una consecuencia más de un error, espero que solo sea eso, un error, de quienes planificaron o diseñaron el futuro de Puerto Llano y que desgraciadamente los tiempos han demostrado que se equivocaron y que se equivocaron encima a Puerto Llano, a su ayuntamiento, a nuestros ciudadanos, a nosotros mismos, nos va a costar bastante dinero. Pero repito, espero que sea únicamente un error y que no haya nada más, aparte de ese error, que lógicamente tiene responsables, tiene nombres y apellidos, y que todos lo sabemos, pero que el asunto... ¿Pero creéis que es un problema, el tema de por qué ha venido abajo es por un tema del ladrillo, de la crisis del ladrillo, o porque ya parte de que no es necesaria esa ampliación, aunque en aquellos momentos hacían falta tantas viviendas, o por dónde un poco vamos a ver, creéis que... José Carlos, mira, el tema para mí, todo lo del Abulagar, todo el desarrollo que se vendió a bombo y platillo, recordar hace 4 años, yo creo que, se nos dijo, recordar que vino el ministro del Interior en aquel momento y nos prometió que se iba a hacer una comisaría nueva, justamente en el Abulagar. Se llegó a hablar incluso de que iba a haber un hospital nuevo en esa zona, pero al final lo único que se ha hecho es el estadio. ¿Vale? Al final lo único que ha cuajado es el estadio y el ayuntamiento y su alcalde. Y hablando de cosas heredadas, la alcaldesa también estaba allí en aquel equipo de gobierno y tenía voz, es heredado hasta cierto punto, Jesús. Lo único que se ha hecho de verdad es aquel estadio, que había mucho interés en hacerlo, y yo coincido contigo, y a mí me ha parecido siempre que ese estadio, aparte quizás quitamos ahí los sentimientos, ¿no? Porque todos hemos ido cuando éramos pequeños a aquel estadio del Cerrú, ¿no? Pero bueno, esos son sentimientos, la vida pasa, y nosotros teníamos un estadio estupendo, que es el Sánchez Menor, era absolutamente innecesario hacer un estadio nuevo, y ese estadio nuevo al final nos ha costado 7 millones de euros, ¿eh? O sea, que es muy fácil tirar con pólvora del rey y con el dinero de la gente, y luego, claro, cuando hay unas deudas tremendas en el ayuntamiento, no se puede hacer inversiones, le echamos la culpa al ministro Montoro porque no nos deja hacer no sé qué. No, vamos a ver, si la culpa aquí de lo que pasa lo tenemos la gente de Puerto Llano, o sea, no hay que buscar fuera ni en Toledo ni en Madrid. Nosotros hemos llevado una política de inversiones absolutamente erráticas y claro, por eso lo estamos pagando ahora. También ha habido, ha habido posteriormente a que el Abulagar se queda ahí medio abandonado, o como queramos dejarlo ahí en suspenso. Posteriormente yo recuerdo de haber hecho intervenciones por parte de la empresa, que hoy no existe, de esa empresa que yo creo que ha habido intervenciones que yo entendí que iban a arreglar aquello, o porque había habido alguna... Eso es lo que yo te estaba comentando, que son los costes de urbanización, ¿no? Los costes de urbanización que los técnicos municipales estiman son 112.000 euros. Estamos hablando de que esos costes de urbanización iban a ser en torno a 900.000 euros, por tanto las obras que se han hecho, pues aproximadamente es el 15% de lo que debería haberse hecho, de lo que debería haberse ejecutado. Si pasas por allí, verás que hay bordillos, las calles no están delimitadas correctamente, está el trazado antiguo y el trazado nuevo. Aquello se paró la urbanización y tendrá que responder, pues ya no va a responder el que era el responsable de todo esto, que era el anterior alcalde. Es que, pero en todo caso, los problemas se heredan, ¿no? Y debía haber respondido alguien, ¿no? ¿Por qué se ha parado todo eso? Pues como tú decías, antes de tocar allí la urbanización estaba todo pues de piedra, de tierra, de lo que quieras y tal, pero bueno, pero un momento en que yo me acuerdo que hubo bastantes quejas porque se podía quedar la gente porque estaba con canalizaciones, que yo me parece, he pasado por allí, y eso me parece que se ha tapado ya todo, ¿no? Está ya solventado un poco para que no, se ha dejado no más o menos decente, pero claro, de lo que en estos momentos tenemos en el Abulagar a lo que se prometió, pues efectivamente hay un trecho bastante grande. Eso se diseña en un momento en donde pues parecía que el futuro de Puerto Llano iba a ser realmente esplendoroso en términos de creación de industrias, de puestos de trabajo, y lógicamente eso conllevaba también la necesidad de la construcción de nuevos parques de viviendas. Todo eso se ha venido abajo.
y se vino abajo. Quizás, bueno, pues hay que, pues no ya denunciar, pero sí comentar el tremendo error de los que diseñaron y planificaron ese proyecto urbanístico tan optimista, porque ya en aquellos años ya se visualizaba, no solamente ya se visualizaba, es que ya estaba absolutamente claro que la economía española estaba entrando en una profunda crisis a todos los niveles, que el ladrillo, la especulación del ladrillo iba a reventar como así ocurrió, y que Puertollano no iba a ser una isla en un contexto de profunda crisis en este aspecto, ¿no? Y quizás, y repito y reitero, espero que únicamente haya sido un error de planificación o de exceso de optimismo de algunas personas que se pensaban que iban a ser los nuevos mesías de Puertollano. Yo le oía y le leí varias veces a uno de los más altos responsables del Ayuntamiento de Puertollano, por no decir el mayor, que el futuro de Puertollano iba a ser realmente espectacular y que en muy pocos meses iba a hacer tanto más de lo que se había hecho en los 20, 25 años anteriores. Y bueno, quizás se obnubiló por estas perspectivas y, por qué no decirlo, por esta egolatría, y ha llevado pues a nuestro pueblo, no solamente la culpabilidad hay que focalizarla en una sola persona, evidentemente que no, porque hay muchos responsables, pero que duda cabe que quien mandaba, y mandaba mucho en aquellos momentos, cometió errores de planificación y de futuro muy, muy importantes, muy graves, que están perjudicando y están marcando un futuro muy negro para nuestro pueblo, ¿eh? Y reitero que espero que únicamente hayan sido errores de inversión y de planificación y que no haya otros adjetivos que se puedan descubrir con el paso del tiempo. Te voy a dar un dato, Jesús. Vamos a ver, en el año 2010, ya en el 2010, que recordar aquel bombardeo de Pearl Harbor que decía Zapatero, ¿no? Se creó la empresa municipal de agua, la empresa mixta, y esa empresa se crea con unas perspectivas de población para Puertollano de 80.000 habitantes en el año 2010, o sea, perdona, que ya llevamos 2 años de crisis. La crisis ya estaba aquí, ya entonces eso ya no es un error de cálculo, porque la empresa se dimensiona y se hace unas perspectivas de ingresos en función de ese dinero. No solamente eso, se pide a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir agua para esa población, y en función del agua que tú pides, el canon que te das, tienes que pagar un canon determinado si tienes más o menos población, y se pide para 80.000 personas, y estábamos en 2010. Eso no es un error de cálculo a mi juicio, cada uno puede pensar lo que quiera, pero yo simplemente creo que es vender humo. O sea, no tiene otro nombre, es vender humo, pero claro, ese humo que tú estás vendiendo, si las perspectivas no se cumplen, pues al final pasó lo que pasó, que en 3 años la empresa municipal de aguas, la empresa mixta del agua, tuvo que subir las tarifas un 30%, porque no se sostenía. Entonces yo no lo creo que fuera simplemente un error de previsión, que no solamente es de una persona, sino que está hecho a propósito porque el año siguiente había elecciones. De hecho, como tenemos tiempo, tengo un tema también que tiene un poco relación con que es el tema de la dehesa Boyal de Puertollano. Izquierda Unida también de Puertollano proponía un plan de limpieza y mantenimiento de la dehesa Boyal y advierte que la privatización del Terri y del Palacio de Congresos. Y lógicamente, es que tras esta comisión de urbanismo celebrada la semana pasada en el Ayuntamiento de Puertollano, el Grupo Municipal de Izquierda Unida proponía un plan de limpieza y mantenimiento de la zona recreativa de la dehesa Boyal, y advertía del riesgo, como decía antes, de reversión de los terrenos del Terri y del Palacio de Congresos. Las inversiones municipales realizadas, unos 18 millones de euros, según Izquierda Unida, podrían pasar a manos privadas al no haberse producido la aprobación definitiva del plan de ordenación municipal. Parece ser que había que tener ese plan de ordenación municipal antes de 3 años, me parece, ahora un tiempo, ¿no? Por el cual, si no se tiene en ese tiempo, tiene que volver o regresar a los propietarios, tal y conforme está hecho, o algo así, ¿no? No es exactamente así. Te cuento lo que yo sé, ¿no? Porque esto viene ya de hace 6 años y yo no estaba en ese momento en el ayuntamiento. Vamos a ver, el Ayuntamiento de Puertollano lo que hizo fue una permuta de terrenos, y entonces, a cambio de esos terrenos del Terri y de los terrenos donde está el Palacio de Congresos, a esos propietarios se les da unos terrenos determinados
pero terrenos urbanos, terrenos que iban a ser urbanos con un nuevo POM. Y el ayuntamiento pues coge y se pone a invertir, ¿no?, a hacer obras, se gasta 6 millones de euros nada más en el Terri, y en el Palacio de Congresos fueron más de 12 millones, fueron 12,2 o 12,3 millones de euros, o sea, una millonada auténtica. Nos hemos gastado 3.400 millones en las dos obras. Y yo, a mi juicio, creo que es una irresponsabilidad gastarte ese dinero. De pesetas. Sí, de pesetas. 3.400 millones de pesetas. Como está hablando de euros. 3.400 millones de pesetas. 18,2 o 18,3 millones de euros, o sea, una millonada. Gastarse todo ese dinero cuando esos terrenos todavía no son tuyos, porque esta gente puede pedir la reversión, porque a los 3 años ellos tenían que tener su suelo urbano, porque el ayuntamiento su suelo calificado de urbano para poder construir. Era el compromiso del ayuntamiento, gastarte todo ese dinero sin tener la seguridad de que esos terrenos van a ser tuyos para siempre. Pues no sé cómo calificarlo ya. Es que es un error de gestión, y es que al final es un error por aquí, otro por allí. O sea, donde vayas abriendo el cajón que abras, están las cosas mal hechas. Y tal es así, José Carlos, y no me anima la pasión en ello, pero yo creo que la gestión del PSOE en Portollano ha sido tan mala, tan nefasta, que se merecen estar unos cuantos años en la oposición. Jesús. Yo tengo que decir que no estoy de acuerdo con la última aseveración de Chema. Que los partidos no son las personas, ¿no? Cuando dice que la gestión del PSOE en Portollano ha sido absolutamente nefasta y por tanto merece... Bueno, pueden ser algunas personas en concreto. Eso es, y merece pasar a la oposición. Portollano ha cambiado, y ha cambiado para bien en muchos aspectos, porque ha habido una gestión socialista, yo creo que bastante coherente y bastante correcta. Porque claro, la gestión del Partido Socialista no se circunscribe únicamente a la gestión de Hermoso Murillo, sino que con anterioridad hemos tenido, yo creo que alcaldes que han sido muy positivos para nuestra localidad, para nuestro pueblo, como ha sido Casimiro Sánchez Calderón, como han sido los anteriores, y creo que eso es positivo, ¿no? Pero efectivamente, lo que ha pasado en Portollano en términos de inversiones en los últimos años es realmente un ejemplo de lo que no debe de hacerse, porque supone prácticamente malgastar el dinero. Y no quiero ir más allá, porque eso tendrá que ser la justicia la que lo dictamine en su momento, que yo creo que al final nos enteraremos de todo, pero independientemente de que haya habido cuestiones que bordean lo que pueden ser acciones delictivas, lo cierto es que en términos políticos, en términos de gestión, han sido realmente nefastas. Y yo no me explico cómo se han podido gastar tanto dinero en algo que prácticamente no tiene ningún tipo de utilidad. La ciudadanía de Portollano se pregunta y se interroga, y hay que decirlo porque es así. Esto no es cuestión que se lo inventen 3 periodistas o 4 políticos, que el gasto en el Terri es un gasto que prácticamente nadie Inútil. Entiende, y que lo que hay enfrente del Terri, el Palacio de Congresos, pues solamente se entiende, repito, dentro de la egolatría y megalomanía de pensar que nuestro pueblo, pues no sé, iba a ser un segundo Ciudad Real, o que íbamos a ser un emporio industrial que iba a permitir pues mantener y darle uso y utilidad a ese centro, a ese Palacio de Congresos, que se han demostrado pues que son absolutamente dos muertos arquitectónicos, dos pirámides donde se han enterrado miles de millones de pesetas o millones de euros, y que realmente no sirven para nada. Y desde luego sería tremendamente grave, gravísimo, sería realmente algo que no está escrito, que encima tuviera que revertirse esos terrenos con las instalaciones allí construidas o no construidas a los anteriores propietarios de Vamos a terminar, terrenos. pero como creo que da para un poco matizar, porque hay preguntas que se puede hacer el ciudadano, bueno, vamos a ir unos minutos a publicidad y volvemos rápidamente con ustedes.